En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio. La lectura del día de hoy la encontramos en la página 1517. Es Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es la parábola del juez y la viuda. Y dice así: Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entramos al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Claro, hemos salteado un par de párrafos, lo cual nos complica un poquito la lectura del texto, porque tendemos entonces a hacer un recorte de la parábola y perder a veces esa cuestión más integral de cómo la lectura también del texto va construyendo sentido. Nos ha quedado fuera con respecto al domingo pasado, donde cerraba esa cuestión de los 10 leprosos, recordarán que fue nuestro texto el domingo pasado. Ahora, entre medio, hay algunas cuestiones relacionadas con la venida del reino de Dios, el día del Hijo del Hombre, o sea, esos textos. Y ahora vendría la parábola de la viuda. Claro, uno puede hacer un recorte, como hace a veces el leccionario, un par de tijeretazos, y entonces la parábola, bueno, se convierte en una pequeña enseñanza de tipo moral, ¿no? Es decir, qué sé yo, como está en el acervo popular, persevera y triunfarás, por ejemplo. Claro, hay que ver si el texto bíblico, como viene construyendo estos relatos, va en esa dirección. Ese es el riesgo de los tijeretazos. Uno lo agarra y dice, bueno, la viuda perseveró. Ahora, si uno quiere ir un poquito más profundo en la lectura y en la reflexión, porque claro, el final nos deja como en una situación de, bueno, pero ¿cómo se conecta? Cuando habla de el tema de si el Hijo del Hombre, a ver exactamente cómo traduce acá, les aseguro que un abrir y cerrar de ojos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lo cual ve que esto viene con el texto anterior y el concepto de reino de Dios. Entonces, claro, la imagen es una imagen bíblica tradicional. No es algo fuera de lo que está dentro de la propia tradición bíblica, de las personas, digámoslo de esta manera, más vulnerables de una época, que la viuda, el pobre, el huérfano, es un poco esa trilogía de los vulnerables de la época. Eso encontramos mucho en el Antiguo Testamento y más de una vez este tema aparece. O sea, la viuda más que una persona es una figura bíblica
Claro, tal vez relacionada, aunque acá no hace conexiones, pero bueno, quien escucha hace sus propias conexiones, y las conexiones que hacía la gente en la época posiblemente no son las mismas que hacemos hoy en día, porque bueno, cambian los entornos, cambian los contextos, y bueno, uno espera que las propias sociedades hoy en día tengan otras miradas, a veces, o no, qué sé yo, pero bueno. De pronto, la viuda, el pobre, el huérfano, y después, más adelante a esa trilogía, se agrega el cuarto elemento, que es el inmigrante. O sea, ya después cuando uno empieza a leer tradición del Deuteronomio, o sea, no solo el libro, sino la pluma, en el texto aparece la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero que vive en tu tierra, que es el inmigrante, ¿no? Es decir, que no tenía posibilidades, no tenía los mismos derechos y, bueno, sobrevivía de todo un modelo de una mirada de época, que posiblemente en la época era muy avanzada, donde hay una cantidad de leyes que leemos en el Antiguo Testamento sobre hasta dónde se puede cosechar, cuánto, la espiga que se cae no se puede levantar. Es decir, hay una serie de leyes que cuando uno las mira y dice, bueno, son... Pero bueno, era todo un concepto de decir, bueno, de esta manera Dios da de comer a aquellas que no tenían. Es decir, no se podían cosechar los ángulos de los campos, ¿no? O sea, y eso queda para aquellos que no tenían. Que tiene que ver con este concepto también que después se desvirtúa y se convierte muchas veces, cosas interesantes en el tiempo se van desvirtuando. La idea del diezmo, esto de que las tribus tenían un pedazo más de tierra porque Leví no tenía tierra, o sea, no era una ofrenda extra, era que uno gestionaba en función de también aquellos que en el reparto, importante, Leví no tiene tierra porque también tenía que administrar el tema de la justicia en cuanto a los terrenos. O sea, eran el poder catastral, uno diría. Entonces, claro, no se puede ser juez y parte, o no se debe ser juez y parte, no sé, ahí habría que... Es decir, ahí es para quedar pensando, pero por eso en el reparto, el texto bíblico nos narra que no fueron 12, o sea, repartido entre 12 tribus, sino entre 11. Y queda un pedazo que cada uno no le pertenece, sino que administra para. Y la idea es de que el diezmo era también para compartir con aquellas y aquellos que no tenían. Después se va a convertir simplemente en un impuesto para mantener un sistema. Cosas que tenían un buen uso. Entonces uno se pregunta con esta parábola, con la figura de la viuda, si no es también una crítica hacia la mirada farisaica que Jesús ha criticado, diciendo, bueno, hay de ustedes que se devoran los campos de las viudas. Porque claro, también en una sociedad de la época donde las mujeres no tenían los mismos derechos que los varones, es decir, la mujer dependía de o su padre, o su marido, o su hijo mayor. Entonces, al tener este tipo de estructura, ¿qué pasaba con aquellas que quedaban desamparadas? Bueno, se suponía, porque no es que el viejo modelo no había tenido esto en cuenta, se suponía que el templo se ocupaba de administrarles las propiedades y le pasara la renta para vivir. Pero ¿qué va a decir Jesús? ¡Ay de ustedes fariseos que se comen las propiedades de las viudas! Entonces, no, el texto no es casual. Es decir, ¿qué es lo que pasaba entonces? Aparentemente, a menos que Jesús haya estado equivocado, es decir, lo que estaba pasando era que la función que debía cumplir la institución, ¿no? Que era una especie de institución de seguridad social, uno diría hoy en día, bueno, alguien se estaba comiendo la plata de aquellos que tenían que beneficiar. Es interesante que en el texto bíblico, que yo recuerde, y ahí
alguna biblista o un biblista por ahí me va a hacer alguna corrección, pero bueno, hay una sola vez que Dios interviene en favor del templo. Y no está en el texto canónico, sino en los Macabeos. Cuando el rey invasor se quiere llevar el tesoro, dicen que no, porque esa es la plata de las viudas. El tesoro del templo es la plata de las viudas, no es un tesoro para sí mismo. Bueno, y en el relato de los Macabeos, cuando el enviado va, aparecen unos personajes así, medio celestiales, que le pegan una molida a palos y lo arrojan afuera, y es la única vez que Dios interviene en favor de la institución, cuando se va a tocar la plata de las viudas. Bueno, acá, esto es un poco como para decir, bueno, cuando llegamos a esta pequeña parábola, hay un entorno, y quienes la escuchan conocen esos entornos. Para nosotros hoy en día, por ahí es más distante todo esto, y confiamos que el ANSES y el PAMI se van a ocupar. Qué ironía que estén los Macabeos y no está en el texto canónico. ¿Será que la iglesia también lo dejó? Bueno, son preguntas que uno puede hacer, ¿no? Porque esta idea de que la comunidad, de alguna manera, del libro de los Hechos y todo, en esta visión que se está dando de este grupo, que en realidad era un grupo dentro del propio judaísmo, que también seguía las enseñanzas de Jesús, se va a organizar de otra manera, porque finalmente también había problemas. El diaconado surge porque las viudas griegas no eran atendidas como las viudas propias. O sea, había un problema también en la primera comunidad, esa por lo menos, no sé si en todas, pero en esa comunidad cristiana había un problema de que tenían un sistema de puesta en común de bienes, según nos narra Lucas en el libro de los Hechos, para que todo el mundo tenga esto que está en el Salmo, ¿no? De que Dios abre su mano y da de comer a toda su creación. Interesante que mucha mirada del texto del Antiguo Testamento es sumamente integrador. Es decir, lo que es San Francisco de Asís, es decir, hermano sol, hermana luna, es decir, no es solo cuando decimos semejantes las personas, sino que engloba todo. Engloba el campo, engloba lo que crece, engloba todo lo que hace lo vital de la creación. No es solo una parte. Y entonces, claro, ¿dónde quedan aquellos y aquellas más vulnerables? Y entonces volvemos ahora, hemos hecho esta vuelta, volvemos a esta viuda que probablemente entonces es una figura que representa a todos aquellos que están justamente en situación de vulnerabilidad en un entorno amplio. Y lo interesante es que la figura del juez, porque claro, es estas parábolas que funcionan a la inversa, porque el juez es la antítesis de Dios en este texto. O sea, también es por antítesis. Es decir, Dios, el que es totalmente justo, y nos encontramos con el personaje encargado de administrar la justicia, que es la antítesis total, porque es el juez, y ahora, al igual que el administrador, habría que traducir juez de la injusticia. A veces en nuestro texto la forma de traducción a veces pierde un poquito de sentido. No es solo que es como está al menos el texto griego, que tenemos ahí juez de la injusticia, no es solo que tiene una mala acción, no, es una cuestión, uno diría, estructural. Representa, este personaje representa toda la injusticia, como la viuda también está representando de alguna manera toda la vulnerabilidad de cantidad de personas. Del mundo. Sí. Ante la injusticia. Y lo va a comparar, claro, fíjense también que dice, no teme a Dios que le importan las personas, ¿no? Como dice, un juez que no temía a Dios le importaban los hombres, los seres humanos, las personas. Sí. Fíjense que es la antítesis de qué se hace para heredar el reino. Cuando le pregunta el escriba a Jesús,
¿Qué dice? ¿Qué debes hacer? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la antítesis. Le importa a tres rabanitos todo. No le importa a Dios, no le importa a los semejantes. Entonces es la figura opuesta. Claro, en parte es muy posible que para la primera comunidad son preguntas de por qué Dios se tarda en responder. ¿Por qué? Es una pregunta de las personas creyentes de todos los tiempos. Yo oro y no recibo respuesta. Entonces hay un montón de explicaciones. Bueno, pasa que las explicaciones en general son bastante pobres. Y Dios tiene sus tiempos, sí, claro, pero yo no. Entonces, el tema es que muchas veces tenemos explicaciones piadosas, pero que en realidad son una porquería, porque no responden a la problemática. Está sordo. Claro, y decir, bueno, Dios se va a tardar 200 años. Ajá. Yo no llego a los 100. Yo no Bueno, voy a estar. claro, no vamos a estar. Entonces, en realidad es un premio consuelo barato que no resuelve la problemática humana. ¿Dónde está apuntando el texto? Y lo interesante de esta pequeña parábola, que solo está en Lucas, nos muestra algo. Primero habla de la oración como algo constante y donde no se quiebra la expectativa. Pero la viuda no se ha quedado en su casa orando, ni ha ido al templo a orar. La viuda va a golpear la puerta al juez. Y claro, entonces hay como un paralelo. Por un lado, la comunidad... Y acción, claro. Hay una comunidad que ora, sí, insistente ante Dios, pero la parábola se ha construido a la inversa, ¿no? Porque el juez tiene los dos niveles en su ser el representante de lo injusto. Hoy en día, bueno, donde hay una visión de una sociedad secular y todo, uno tiene que repreguntar. Pero es como está construida la parábola. Entonces, así como para heredar el reino amarás al Señor tu Dios, o sea, la cuestión que tiene que ver con lo sagrado, ¿sí? Y a tu prójimo, en esta cuestión bíblica de que probablemente va mucho más allá de solamente las personas. Ahora, si es las personas ya es bastante, uno se alegraría, pero si uno dice, bueno, esto también hace al cuidado del bienestar de la creación, mejor todavía. En estas dos dimensiones, la parábola podría haber ido por el camino y decir, bueno, entonces la viuda iba todos los días al templo a orar al Señor para que el juez le resuelva el tema. No, la viuda va y taca, va donde tiene que ir. Y eso es algo que a veces, en nuestras respuestas piadosas de consuelo, perdemos la dimensión. Esto de, para los reformadores, después cada uno lo ve un poquito distinto, si miramos Lutero, Calvino, Wesley, lo ven distinto, pero tienen cuestiones en común, esto de las dos esferas, los dos regímenes. Es decir, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con el ámbito de la fe, con la salvación, y hay un ámbito que tiene que ver con la vida cotidiana. Y entonces el punto es, sin confundirlos, cómo se conectan. La viuda, en esto, tiene claro que sin perder su relación celestial, va y golpea donde tiene que golpear la puerta. Entonces la fe entra a jugar como un elemento de constancia y de sostén a la comunidad a través del tiempo, porque tengamos en cuenta que estamos en el primer siglo, y en el primer siglo estamos post años 70 con el texto lucano, por lo menos. Si hubo versiones anteriores, bueno, pero el que nosotros hemos heredado es un texto después del año 70, ha sido destruido el templo de Jerusalén. O sea, un centro de esperanza para el pueblo, porque es el lugar de la presencia de Dios. Y esto ha sido destruido, y es un golpe muy grande, porque hubo todo un movimiento diciendo, no, vamos a ir al templo porque Dios no va a permitir que el templo sea destruido. Bueno, vinieron todos los que se refugiaron en el templo, los liquidaron.
cuando avanza Tito y el 29 de agosto del año 70 destruye el templo, ¿no? Entonces, esta comunidad también se está preguntando, bueno, pero todo lo que era seguro, ¿dónde está? Bueno, algunos sí leyeron, releyeron hacia atrás a Jesús y habían mirado tal vez un poco esto de una mirada donde lo del templo se traspasaba mucho la persona de Jesús, y eso va a pasar. Pero la pregunta que está es, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tarda? ¿Por qué Jesús no viene? Y entonces, esta parábola entra un poco a... no es una respuesta, no intenta responder, pero dice, fíjense, Dios no es, o sea, es el juez absoluto, pero es el juez justo. Aunque se tarde, y ahí hay que tener cuidado de no caer en estas cosas de, bueno, siga orando, es decir, no desamparará. Pero la comunidad de fe, cada una, un poco, porque bueno, si decíamos que la viuda es una figura que de alguna manera está representando a todos, todas aquellos que están en situación vulnerable, como uno quiera ver esto, es decir, esa comunidad, es decir, está llamada a ser, digámoslo de esta manera, generadora de transformación también en la vida cotidiana. O sea, funciona también, y la fe, esta conexión de la fe, es decir, sale de la esfera únicamente de la relación con Dios y se convierte en una relación que genera vínculo con el entorno amplio, de transformación para el bien. Y finalmente lo que también está diciendo es que aunque la figura del juez injusto representa todo aquello que le importa a tres rabanitos, la vida ajena, cuando también hay una acción constante, se generan transformaciones. No porque el juez no tiene una conversión. Notaron que el texto no dice, y el juez se sintió tocado en lo profundo de su corazón y se convirtió al Señor y le dio a la viuda lo que le correspondía. No hay conversión. Para sí mismo. Pero a fuerza de romperle la paciencia con una constancia que de pronto es claro, esa constancia hace que haya transformaciones. Entonces esta pequeña parábola tan sencillita, que corre el riesgo de que con unos tijeretazos digamos, bueno, hay que orar sin cesar. Sí, claro, hay que orar sin cesar. Pero hay que salir también a resolver. Hay que estar en las dos dimensiones. Y esta bellísima parábola maneja de manera brillante Jesús estas dos dimensiones. Es decir, no caer en la comunidad que solamente se va al templo a orar, pero tampoco perder esa oración constante que parece que, según el texto, tiene que ver con esta dinámica de la fe. Esta relación con Dios, porque bueno, para la tradición de la Reforma, en gran medida, la fe es un vínculo para con Dios. O sea, Dios brinda su gracia y despierta en nuestras vidas, Lutero diría, nuestros corazones, la fe, que es lo que nos conecta, nos religa, religiosidad, con Dios. Pero al mismo tiempo conecta con las transformaciones necesarias en la vida cotidiana, que no convierten, entre comillas, a los personajes o las figuras nefastas, institucionales o lo que sea, no los convierte, pero los acomoda, digámoslo de esa manera, siguiendo un poco como nuestra parábola construye. Porque esto es el reclamo de la viuda por justicia, al juez de la injusticia. Al juez de la injusticia. Fíjate qué importante esa relación, fascinante. Porque ella va justamente donde no debe ir, pero es el único lugar donde puede ir para lograr lo que debería ser. Lo que debería ser
natural, entre comillas, y que no está. Lo que nos pasa hoy en tantos ámbitos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Lo que nos ahí pasa. es donde uno dice, Lo que nos pasa. estas pequeñas parábolas siguen hablando A Dios rogando y con el más a través del tiempo, ¿no? ¿No? Siguen hablando. Sí. Y de pronto uno dice, sí, claro, los contextos son otros, los entornos son otros, nuestro mundo es tal vez más complicado, pero que de pronto Se repite. ciertas cosas de profundas estructuras están ahí. Y es donde las comunidades de fe vuelven a reflexionar y decir, bueno, es tarea de la Iglesia, la Iglesia no como la institución o la pastora Rommel abajo que firma papeles, no. La Iglesia comunidad, es tarea de decir algo con respecto al cuidado climático. Y algunos dicen, no, hay que orar por el cambio. Claro que hay que orar por el cambio. Pero aprendamos de la viuda, que por algo nuestro Señor Jesucristo, a menos que se haya equivocado, nos la dejó de ejemplo. Es decir, claro, aprendamos de la viuda, porque es un ejemplo que Jesús deja para reflexionar. Porque cuando uno hace ese corte entre el vínculo de la fe y la vida cotidiana, se rompe algo. A una de las cátedras, y no quiero robar más tiempo porque ya fue demasiado largo esto, famosas de uno de los teólogos ya fallecido, que dio su cátedra aquí hace muchos años, Rubén Alves, un teólogo brasileño, presbiteriano, fascinante cátedra, y él la abría diciendo, orad por la paz, danzad por la lluvia. Y el que danza por la lluvia tiene más probabilidad de salirse con la suya que el que ora por la paz. Qué bien. Decía qué bien. Rubén Alves. Y después desarrollaba el concepto, es decir, porque la oración que no viene junto con, y porque hace una referencia a este texto así, dice, la oración que simplemente queda encapsulada y no se conecta con las acciones concretas, dice, bueno, es decir, sí es un vínculo con Dios, pero pierde la dimensión de donde la acción de Dios, en la Iglesia Evangélica Luterana América tiene alguna frase así que es su logo, lema más que logo, que dice, con misión de Dios y nuestras manos en el mundo, algo así. Es decir, como que bueno, como la misión de ahí se convierte también en acciones transformadoras. Y nosotros venimos a veces con tradiciones donde esto no está muy presente y nos hemos quedado con el consuelo, que no está mal, pero que pierde esta otra dimensión. Y claro, hay bellísima himnología y todo centrada muy en la relación para con Dios, pero que pierde esta otra dimensión que recomienda nuestro Señor Jesucristo con esta pequeña parábola. Que nos acompañe la enseñanza de Jesús a través del tiempo. Amén. 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 Corre el viento en esta gran ciudad, muchos temblarán, perdón, Señor. Para unos hoy habrá calor, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán, perdón, Señor. Para unos la oportunidad, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestra
Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy perdón, Señor. Guerras y más guerras por la paz, muchos morirán, perdón, Señor. Muchas manos se levantarán reclamando pan, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy perdón, Señor.